Chocano Quipán, Quispe Palacios. Muy bien, estando en la hora, entonces vamos a dar inicio a esta reunión. Bueno, ustedes me dirán si están viendo mi pantalla. Sí, doctor, sí se ve. Ya. Entonces, el primer caso que van a ver hoy día se trata de un proceso inflamatorio que afecta al riñón, que se llama la pielonefritis crónica. La palabra pielonefritis tiene, desde el punto de vista etimológico, dos palabras, si cabe en el término. Pielo es pelvis y nefritis es nefrón, riñón, ¿no? Por lo tanto, una inflamación que afecta al riñón, la pelvis y los cálices renales se llama pielonefritis. Como toda enfermedad, tiene un proceso agudo, puede ser una pielonefritis aguda, o si es que pasa posteriormente a una pielonefritis crónica. Lo que hoy día vamos a ver es justamente esta última, una forma de pielonefritis crónica. La pielonefritis crónica, como ya dijimos, afecta pues el parénquima renal, la pelvis y los cálices renales. Desde el punto de vista clínico, ¿qué cosa va a tener un paciente que tiene este problema? Simplemente un proceso infeccioso urinario, ¿no? Disuria, polaquiuria, deseo de orinar a rato y probablemente un proceso febril. ¿Cuál es la característica macroscópica? Es la que estamos viendo acá. Un riñón, conocen ustedes normalmente, cuya superficie es lisa, brillante, de un color rojo vinoso y muy uniforme, ¿no? Acá miren, este riñón, una superficie totalmente irregular, anfractuosa, tiene como unas depresiones, ¿no? Múltiples zonas de depresión que caracterizan justamente a que estas zonas irregulares de depresión es porque hay un fenómeno de fibrosis del parénquima renal. Como digo, entonces ya tenemos el dato más importante para, desde el punto de vista macroscópico, hacer el diagnóstico de una pielonefritis crónica. ¿Qué cosa vamos a ver desde el punto de vista histológico? Simplemente lo que ya hemos dicho en la definición del término, una inflamación de la pelvis. Esto corresponde a mucosa y pared de la pelvis. La pelvis, como esta parte del tracto urinario, está tapizado por un epitelio que se llama de células transicionales y como estamos viendo acá, el epitelio, la superficie interna, acá está, muy uniforme, probablemente es una fila de células que no tienen ninguna alteración. Pero lo que llama la atención es en la lámina propia, ¿no? En el intersticio, miren un severo infiltrado inflamatorio crónico, especialmente de mononucleares. Acá quizás sea más prominente, acá también hay otra zona, por acá está un poco más difuso, ¿no? Repito entonces, lo único que vamos a ver, una severa reacción inflamatoria crónica, va a haber edema, es decir, hay un ensanchamiento de esta zona del suburotelio, ¿no? Porque hay edema. Es otra característica también de un proceso inflamatorio crónico. Los vasos sanguíneos van a estar congestionados y nada más, no hay otra cosa. Nos hemos acercado un poco más y ahí estamos viendo todo eso, lo que hemos descrito a nivel de la pelvis, ¿no? Miren el epitelio transicional o urotelio. No tiene nada, acá hay zonas donde prácticamente han desaparecido, hay erosión de esa parte, probablemente por el problema inflamatorio, pero siempre es una hilerita de células, ¿no? Que no tiene ninguna alteración. Y en el suburotelio, esta zona de acá, la lámina propia también se le llama, la presencia de gran número de células redondas, ¿no? Linfocitos, células plasmáticas, macrófagos, etc. Asociado, como les decía,
quizás a una congestión vascular, como estamos viendo acá, estos vasos sanguíneos de mediano tamaño, ¿no? Y el edema que sobresale en otras zonas. Esa era la primera parte del término de piel, ¿no? Y el nefritis, como les dije, es una inflamación del parénquima renal. Cuando se inflama el parénquima renal va a comprometer todas las estructuras constituyentes del riñón, ¿no? Pues compromete los glomérulos, los tubos, el intersticio, que es fundamental. ¿Se acuerdan cuando veíamos la macroscopía de ese riñón con unas depresiones? Aquí está, esta sería una zona de esas depresivas, ¿no? Está hundido. ¿Por qué? Porque acá justamente, miren, hay una gran zona de fibrosis, por eso se ve así más claro acá, inflamación crónica bastante prominente. Los tubos, miren, comparen estos tubos que más o menos están preservados con estos que están acá, ¿no? Pequeñitos, ¿ve? Chiquitos, que tienen dentro de su luz una formación medio rosadita, ¿no? Que corresponde a los denominados cilindros y alinos, ¿no? Si nosotros vemos esta parte de acá en su conjunto, varios tubos que tienen cilindros y alinos, nos recuerdan a la glándula tiroides, parecen folículos coloides. De ahí viene ese término que se utiliza acá. Cuando hay una nefritis intersticial crónica, hay el fenómeno de tiroidización del riñón, ¿no? Parece tiroides. Simplemente porque, como repito, es que los tubos contienen cilindros y alinos, son de tipo atrófico, muy pequeñitos comparados con lo que normalmente deben ser. Y, por supuesto, la fibrosis con el severo infiltrado inflamatorio crónico, ¿no? Pero además, yo les decía que no solamente eso se va a comprometer. Miren estos glomérulos, ¿no? Totalmente distorsionados, no vemos nada de normal, ¿eh? Acá igualito, todos hay un severo compromiso glomerular, hay una esclerosis, hay una hialinización de esos glomérulos. Nos hemos acercado un poco más simplemente para ver el detalle de eso que hemos descrito, ¿no? Miren estos glomérulos, que ya no funcionan, ya están totalmente hialinizados. Al lado, ese gran número de tubos con cilindros y alinos que nos están recordando, ¿no? Lo que es la tiroides, lo que les decía, el fenómeno de tiroidización. Y el infiltrado inflamatorio crónico, que es el que predomina. Los glomérulos también, pues en muchos casos, como en este, por ejemplo, miren, está totalmente hialinizado, ¿no? Esclerosado. Este otro todavía está más o menos preservado, pero siempre hay un compromiso de todas las estructuras del parénquima renal. De ahí viene ese término de nefritis. Ahora vamos a ver una enfermedad bastante frecuente no solamente en nuestro país, ¿no? Sino en todo el mundo. Me refiero a la diabetes, la glomerulonefritis diabética. Como ya hemos dicho muchas veces, en muchos capítulos que ustedes han estudiado, la diabetes es una enfermedad metabólica que tiene como característica que afecta fundamentalmente los vasos arteriales de gran tamaño y vasos arteriales de pequeño tamaño o capilares. Acá es el ejemplo de eso, ¿no? Entonces tienen esto es la aorta. La aorta debe ser la íntima, sí, lisa, brillante, de este color medio blanco amarillento. Mira, acá ya desapareció totalmente. ¿Qué es esto? Es que es una tremenda placa de ateroma. El gran problema de los diabéticos, ¿no? La arteriosclerosis. Pero esto es un vaso grande. En el riñón, ¿qué pasa? El riñón es un órgano lleno, pues, de gran cantidad de estructuras vasculares que son los glomérulos, ¿no? Son capilares. Esos capilares también se afectan. Y eso es lo que va a producir el daño glomerular. ¿Cómo se ve macroscópicamente? Lo que estamos viendo acá. Entonces ya tenemos ahí reconocido la aorta. Acá hay un riñoncito, hay otro riñoncito, que estos son los riñones del paciente, que no son normales, comparen con la superficie lisa, que sí debe ser, ¿no? Tienen una superficie como granulitos, ¿no? Micronódulos. Igual ambos, y son de pequeño tamaño. Eso nos está diciendo que estos riñones ya son inservibles, ya el paciente ha estado con una severa insuficiencia renal crónica, ¿no?
la insuficiencia renal crónica ya pues significa que los riñones no funcionan, por lo tanto hay que encontrarle alguna solución para reemplazar esos riñones, ¿no? Es una técnica de eso, es la denominada la diálisis, ¿no? Pero la solución de esto fundamental es que sea el trasplante renal, ¿no? Muy bien, entonces ya hemos visto macroscópicamente cómo es un riñón de un diabético. Vamos a la microscopía, miren, esos riñones pequeños, granulares que veíamos, ¿ve? Miren los glomérulos, totalmente alterados. No hay ninguno que esté normal, totalmente, ¿no? Unos más pequeños, otros más grandes, pero no vemos casi acá, todavía se ven unas partes de los capilares, ¿no? Pero miren este a su lado, totalmente hialinizado, esclerosado, ¿no? Y todos son así, a tal extremo que otros incluso ya, miren este, que ya está calcificado, ya presenta una zona de calcificación. Entonces, estamos ante un daño glomerular difuso de todos los glomérulos, ¿no? En diversos grados, pero todos insuficientes, ya no filtran nada. ¿Cómo están los tubos? Los tubos también, miren, como en zonas da la impresión que no hubiera tubos, ¿no? Son chiquititos, atróficos. Acá todavía hay un poquito más grandecito, pero de todas maneras no son normales. Y así están en todo el parénquima. El intersticio, vean en esta zona, por ejemplo, entre glomérulo y glomérulo, es muy amplio. ¿Por qué? Porque hay mucha fibrosis intersticial. Eso ha hecho pues que ese riñón se retraiga, se torne pequeñito, ¿no? Asociado pues a una gran congestión vascular, que es lo que estamos viendo acá. Los tubos, igualmente, ¿no? Miren acá en esta otra zona, comparamos chiquititos, atróficos. Pero el objetivo de esto es que veamos la típica lesión de la glomerulonefritis diabética, denominada glomeruloesclerosis de Kimmel-Wilson. Y aquí está el ejemplo de eso, ¿no? Acá tenemos en este campo 4 glomérulos en diversos tamaños, diversas formas de lesión, casi todos pues disfuncionales. Este de acá, por ejemplo, vean, miren, los capilares, en alguna zona nomás todavía está el lumen, en otros ya desaparecieron, están ya linizados. La cápsula de Bowman, miren, engrosadísima, ¿no? Este otro más o menos parecido, este otro ya casi no tiene capilares, este peor. Mira, aquí hay un nódulo, ¿están viendo? De aspecto hialino. De ahí viene el nombre de glomeruloesclerosis nodular o glomeruloesclerosis diabética, llamada también enfermedad de Kimmel-Wilson. Eso es lo que caracteriza la diabetes. Ya después el resto que hemos descrito, ¿no? Los tubos muy comprometidos, atróficos, fibrosis intersticial, vasos sanguíneos de mediano tamaño, de paredes muy gruesas. Miren cuántas lesiones. Todo esto nos explican el por qué un paciente que llega a este extremo hace pues una insuficiencia renal aguda, ¿no? Lo cual significa que ya pues no va a poder vivir normalmente, ¿no? Un mayor aumento de la glomeruloesclerosis diabética, sobre todo este glomérulo muy representativo acá, ¿no? Totalmente esclerosado y alinizado. Mayor aumento de eso que estamos explicando. El otro caso que vamos a ver se refiere a una tumoración maligna que se presenta en el tracto urinario. Al recordar antes la histología de esta parte de la anatomía humana, el aparato urinario, decimos de que desde la pelvis, los cálices renales, el uréter, la vejiga, la uretra, están normalmente cubiertos por un epitelio especial, ¿no? Que se llama el epitelio de células transicionales, que es parecido a un epitelio poliestratificado, pero no es, ¿no? Por eso se llaman células transicionales. Este epitelio puede dar lugar a tumores, pueden ser benignos o malignos, en cualquier parte de esa, ¿no? Uréter, pelvis, uretra, vejiga. La forma más frecuente de presentación es a nivel de la vejiga.
Entonces veamos acá. Esto es una vejiga. Así debe ser la mucosa, ¿ve? Una mucosa lisa, brillante, medio rugosa, ¿no? Eso es lo normal. Pero comparen pues acá, ¿no? Tremenda tumoración que está ocupando casi todo la luz de la vejiga. Una tumoración parece una coliflor, ¿no? Compacta, sólida, que tiene áreas probablemente necróticas, hemorrágicas, lo cual nos dice que este es un tumor bastante agresivo. Si este tumor se originó de las células transicionales, le vamos a llamar entonces carcinoma a células transicionales. Y como les estamos mostrando, este es el más frecuente que se presenta en la vejiga. Desde el punto de vista histológico, esto es lo que vemos. Aquí deberíamos ver solamente una delgada zona de epitelio transicional, pero miren, inmensa cantidad de células de tipo transicional que están creciendo pues muy rápidamente, descontroladamente, y que no solamente van a crecer hacia afuera, sino también van a invadir esta zona del estroma, ¿no? Y si invaden acá, pueden comprometer los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, producir metástasis. Ahí está, la típica célula transicional, ¿no? Acá un grupo, un nódulo de células transicionales que no forman nada normal, pues, ¿no? Una proliferación celular exagerada de células transicionales. A esto también se le llama carcinoma urotelial, que es un sinónimo. Otro campo, ¿ve? Todo es muy similar, ¿no? Acá lo que llama la atención es que no hay tanto pleomorfismo. Pero si los vemos con detalle, ahí están, miren las típicas células transicionales, parecen células escamosas, ¿no? Pero no son más pequeñitas, redonditas, casi todas muy parecidas unas a otras, pero tienen un nucleolo prominente, miren, casi la gran mayoría. Eso ya es signo de que esto no es una célula normal, ¿no? Una célula que está replicándose muy rápidamente y desordenadamente. Miren esto. Esta ya no es una célula normal, acá también ya no es una célula normal, entonces tienen varias células que si bien es cierto, no tienen mucho pleomorfismo, pero ya tienen caracteres de malignidad. Miren este núcleo, ¿ve? Parece un gusano, ¿no? Eso no es normal, acá también otro, ¿ve? Igualito. El otro caso que vamos a ver, yo les dije que cuando tenemos un riñón hay varias estructuras que debemos tener presente, ¿no? Glomérulos, tubos, intersticio, y el otro complemento son los vasos sanguíneos intersticiales, que son de mediano y pequeño tamaño. Cuando se produce una lesión de tipo vascular, le vamos a llamar una nefroangioesclerosis. Este riñón, para que ustedes vean, puede ser un riñón diabético, parecido, ¿no? El que vimos en una superficie nodularia, no es un riñón normal. ¿Qué cosa vemos desde el punto de vista histológico? El objetivo de esto, y al margen de que los glomérulos tienen un problema glomerular, lo que interesa es que vean estos vasos sanguíneos, ¿no? Miren esta arteria de mediano tamaño, de paredes engrosadas acá y acá delgaditas, irregular, ¿no? De lesiones glomerulares de diversos grados. Los tubos más o menos todavía. Otra arteria. De paredes sumamente gruesas. Miren el lumen, muy delgadito. Esto, como repito, es lo que se llama la nefroangioesclerosis. Tengan presente que cuando cualquiera de estas lesiones se presente en el riñón, no se van a presentar solas, siempre van a estar asociadas a través de todo el resto de elementos estructurales. Lesiones glomerulares, lesiones tubulares, lesiones intersticiales. Acá, por ejemplo, hay infiltrado inflamatorio crónico, no tan severo, pero hay en el intersticio, que normalmente no debe haber, ¿no? Si un paciente tiene estos vasos sanguíneos, eso siempre se asocia que ese paciente, por ejemplo, debe tener una severa hipertensión arterial, ¿no? Eso es lo que incluso los clínicos le llaman la hipertensión maligna, ¿no? Ya eso ya no cede a nada, pues. Acá miren lo más demostrativo, miren esta arteria,
cómo el lumen se ha reducido a una cosa pequeñita acá que tiene unos cuantos hematíes, pero las paredes sumamente hipertróficas, ¿no? Muy engrosadas, de aspecto esclerosado, probablemente si los tocamos esto está durísimo. ¿Mm? Repito, eso es lo que en este caso queremos mostrarles referente a la nefroangioesclerosis. Otro caso también vamos a ver vinculado a la vejiga. En el aparato urinario son muy frecuentes los problemas inflamatorios, ¿no? Una inflamación que se presenta en la vejiga se llama cistitis. Las cistitis son frecuentes, especialmente en las mujeres, ¿no? Una cistitis, ¿por qué se va a caracterizar? Porque va a tener la mujer o el hombre, los hombres también podemos hacer cuadros de cistitis, porque hay deseo de orinar a cada rato, ardor al orinar, ¿no? Son signos típicos de una cistitis. ¿Cómo vamos a ver una vejiga que tenga este proceso inflamatorio crónico? Acá está. Miren la mucosa, como antes veíamos en el caso del carcinoma transicional. Aquí la mucosa rugosa, lisa. Bueno, y lo que nos llama la atención básicamente es que está muy roja, ¿no? Intensamente rojiza. Yo diría que está muy congestionada. Una mucosa así no debe ser, pues no debe ser más pálida. Aquí está roja. Eso nos está indicando que toda la vejiga está inflamada. Diagnóstico, cistitis. Ratificamos eso con el estudio histológico. Aquí se ve nítidamente, vean ustedes, el epitelio transicional de la vejiga. Así debe ser la mucosa de la vejiga, ¿eh? Normal. Hay varias capas de células transicionales que no tienen alteración acá. Pero la submucosa o el suburotelio está muy ensanchado por edema. Además hay infiltrado inflamatorio crónico. Y nada más, la capa muscular no tiene nada, ¿no? Esto está muy ensanchado. Eso nos explica el por qué macroscópicamente veremos esa pared vesical bien engrosada, ¿no? Acá para ratificar lo que ya hemos estado describiendo, ¿no? Miren las células transicionales, así se ve el epitelio transicional, que no tiene cambios atípicos, cambios tumorales, malignos, ¿no? El problema es acá, en el suburotelio, con inflamación crónica, edema, nada más. Un mayor aumento para ver esos detalles, ¿no? Ya reiteramos ahí las características de las células uroteliales, y acá el infiltrado inflamatorio crónico constituido pues, por linfocitos. Miren qué bonito se ve acá estas células plasmáticas, ¿no? Básicamente por eso es una inflamación crónica de células mononucleares. Otra célula plasmática acá, por acá, se ve muy bien. Y luego vamos a ver acá una lesión tumoral frecuente en la patología renal. En la teoría ya yo les hablé que en los riñones pueden presentarse tumores benignos, tumores malignos. En cuanto a los tumores malignos, hay un tumor que se presenta frecuentemente en los niños, ¿no? El tumor que se presenta en los niños en el riñón se llama tumor de Wilms, ¿no? O nefroblastoma. En cambio, en el adulto se presenta el denominado carcinoma de células renales, ¿no? Y lo que ahora van a ver es justamente esa forma del carcinoma de células renales. Este tumor tiene el gran problema de que es asintomático. Ese es el gran problema. Es decir, el paciente tiene el tumor, va creciendo y no siente nada. No. Cuando de un momento a otro, súbitamente, por ejemplo, puede ser una hemiplegia. No sabemos por qué. ¿Por qué he hecho una hemiplegia, un compromiso cerebral? Investigando, nos encontramos que el riñón tenía un tumor que dio metástasis cerebral, ¿no? O algo así. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando tenemos un paciente en el cual un examen simple de orina
nos va a ayudar mucho. A los pacientes siempre se les hace rutinariamente examen de sangre, glucosa, urea, creatinina, orina simple. En el examen de orina simple no debe haber hematíes. La presencia de hematíes en el examen de orina, algo nos debe alertar. Y la primera posibilidad es que ese paciente esté desarrollando un carcinoma renal. Otra enfermedad que hay que tener presente ahí es la tuberculosis renal. Pero hoy día estamos tratando el carcinoma renal. Entonces ya saben, este es un tumor en gran parte asintomático y que el síntoma predominante, si es que se logra ver en primera instancia, es la hematuría. Por supuesto que si ya está avanzado, se diseminó, ya pues va a tener otras manifestaciones clínicas, ¿no? Y acá tenemos entonces un riñón, miren, aquí está el riñón, está cortado, acá está el riñón que está preservado, está la corteza, la médula, aquí está la pelvis, el uréter, y en el otro polo, miren, una gran tumoración, ¿no? Bien encapsulada, delimitada, compacta, de áreas blanquecinas, otras áreas amarillentas, con zonas de hemorragia, probablemente zonas de necrosis. Eso ya nos está diciendo que este es un tumor maligno. Tomamos un corte de esto y vamos a ver esto. Y esto es lo que vemos, ¿no? Y es que le va a dar el nombre a este tumor. Aquí está el riñón normal, todavía preservado. Y aquí está el tumor. Miren, todos son como unos alveolos. Pero la mayor parte es como una malla, ¿no? Porque la mayor parte de los espacios son claros, ¿no? Blanquecinos. A ver, veremos por qué es eso. Les decía que incluso macroscópicamente hemos visto, ¿no? Que tiene zonas de hemorragia. Hay zonas de hemorragia, ¿ves? Tensas zonas de hemorragia. Acá no hay células. ¿Qué significa eso? Que hay necrosis, se han muerto esas células ya. Lo cual, como repito, nos dice que este tumor está creciendo rápidamente. Y aquí está el tumor, ¿no? Aquí quizás un poquito más celular. Ahora nos vamos a acercar ahí y vemos esto. Mira, todo es el típico carcinoma renal, que le podemos poner el nombre por esa característica de que vemos células claras, ¿no? De citoplasma transparente, se le llama carcinoma renal a células claras. Y la característica, además de esas células claras, es que esas células todas son muy parecidas, ¿no? Medio redondeadas, ovoideas, pero sus núcleos, ¿ven? Pequeñitos, no hay pleomorfismo, eso no significa que es un tumor benigno, ¿no? No es un tumor altamente agresivo, pese a esas características citológicas, pero lo típico son esas células claras. Otra vista, ¿no? Esas células claras, cómo se constituyen en estructuras medio nodulares, ¿no? Porque están delimitadas acá por vasos sanguíneos, miren. ¿Por qué? Porque como es un tumor que está creciendo rápidamente, necesita pues alimentarse, ¿no? Y para que se alimente es a través de estos vasos llenos de sangre, ¿no? Muy bien, entonces, si tienen alguna pregunta, eso es todo lo que teníamos que ver hoy día. ¿Alguna pregunta? No, ¿No doctor, hay todo claro. preguntas? Muy bien, chicos. Entonces nos vemos el próximo jueves. Felicidades. Adiós, doctor. Gracias. Chao, chao. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.